Hola, un saludo. En la sesión de hoy vamos a hablar del Customer Journey. Nuestros contenidos de hoy se centrarán en qué es el Customer Journey, por qué es importante construirlo para nuestra organización, cuáles son sus componentes y tipos, cuáles son las etapas de ese viaje del cliente con nuestra empresa y cuáles son las recomendaciones para su construcción. En primer lugar, tenemos que entender qué es el Customer Journey. Es en esencia una herramienta que nos permite representar de manera visual lo que el cliente hace o quiere hacer, piensa y siente antes, durante y después de su interacción con nuestra marca, con nuestros productos o con nuestros servicios. Está compuesto por un conjunto de pasos o actividades que sigue el cliente, en cada uno de los cuales realiza ciertas tareas y puede tener preguntas sin respuesta o experimentar diferentes emociones en cada uno de estos momentos de interacción con nuestra marca. ¿Por qué es importante que mapeemos el Customer Journey? En primer lugar, nos permite darle una mirada a la realidad de lo que está pasando en esa relación que tenemos con nuestro cliente. En segundo lugar, nos muestra lo que debemos hacer, las cosas a través de las cuales podríamos mejorar esos momentos en los que los clientes están interactuando con nuestra marca. También nos permite o nos orienta para concentrarnos en la experiencia del cliente, para que diseñemos organizaciones, productos y servicios que estén centrados en la experiencia del cliente. Nos permite además crear y compartir historias sobre nuestra marca. Muchas veces cuando queremos comunicar lo que hacemos en nuestra empresa para nuestros clientes, entender ese viaje del cliente nos permite comunicarlo de manera más fluida y contar esa historia de interacción del cliente con nuestra marca. Nos ayuda también a enfocarlos, a entender cuáles son los momentos críticos, cuáles son los aspectos y las actividades críticas que debemos tener en cuenta para mejorar nuestro producto. Es también formativo porque nos permite comunicarle a las personas que llegan a la organización, a nuestros nuevos colaboradores, cómo se da esa relación con nuestros clientes o con las personas que compran los productos y servicios. Y también nos permite articular a los miembros de la organización. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de los miembros de la organización entiende su rol en esos diferentes momentos del viaje del cliente con nuestra empresa, va a comprender de una manera mucho más profunda cómo puede contribuir a mejorar el servicio global que presta nuestra organización. Bueno, ¿y cuáles son esos componentes y tipos de Customer Journey? En primer lugar, o el primer componente son las etapas o pasos que sigue el cliente en ese viaje de experiencia con nuestra marca, con nuestros productos o con nuestros servicios. Estos son todas las acciones que el cliente lleva a cabo en la interacción con nuestra marca para cumplir con un objetivo. Ese objetivo puede ser solucionar un determinado problema o satisfacer una determinada necesidad. Es muy útil que nosotros asociemos estas etapas a las diferentes fases del funnel de conversión, como lo vamos a ver más adelante. El siguiente componente del journey son los puntos de contacto. Son esos momentos críticos en los que el cliente se encuentra con nuestra marca durante su viaje de consumo. Esos momentos críticos se pueden dar durante o a través de diferentes medios o canales, como pueden ser sistemas, pueden ser herramientas o pueden ser personas. Por ejemplo, el cliente tiene contacto con nosotros a través de una aplicación, o tiene contacto con nosotros a través de nuestra página web, o tiene contacto con nosotros a través digamos, de la interacción con uno de nuestros comerciales de ventas. Entonces, cada uno de esos momentos en los cuales el cliente va a tener una interacción crítica es lo que vamos a llamar un punto de contacto. El tercer componente son las emociones, y esas emociones son esencialmente las reacciones psicofisiológicas que tenemos ante determinadas interacciones. Cuando estamos consumiendo un producto o cuando estamos disfrutando de un servicio, eso nos va a generar, por ejemplo, placer, o nos va a generar, de pronto si no la estamos pasando bien, nos va a generar cierta incomodidad o cierta inconformidad. Estas emociones son naturales y se van desarrollando o se van dando en la medida en que vamos interactuando con el producto o con el servicio. Es importante identificar los momentos que generan buenas emociones y los momentos que generan emociones no tan positivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que finalmente nos permite priorizar las acciones de mejora y volver a iterar nuestro producto, volver a iterar nuestro servicio para ofrecerle una mejor calidad a nuestros clientes.
El siguiente componente son los puntos de dolor. Los puntos de dolor son esos momentos críticos de contacto con el cliente en donde el cliente tiene una dificultad o le genera al cliente una preocupación o un problema durante el proceso de prestación del servicio o durante el uso del producto. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son esos puntos de dolor, esencialmente porque esos puntos críticos nos van a permitir aumentar significativamente el valor que le estamos entregando a nuestro cliente. Cuando yo entiendo qué es lo que le está doliendo al cliente, qué es lo que le está molestando, dónde está encontrando esas dificultades, yo puedo mejorar su experiencia. Tenemos también las oportunidades. En el Journey debemos identificar algunos aspectos o algunos momentos o algunas actividades que está teniendo ese cliente durante su viaje con nosotros, con nuestra marca, que no necesariamente generan dolor, que no necesariamente son una molestia, pero en los cuales nosotros podemos encontrar posibilidades de mejora. Por ejemplo, el cliente está conforme con cómo nos encuentra en Internet. Sin embargo, nosotros podemos hacer mejoras a nuestra página, podemos hacer que nuestra página mejore su usabilidad, que sea más interactiva, que sea más llamativa. Así eso no le esté causando una molestia al cliente, nosotros sí podemos identificar cómo le facilitamos o cómo mejoramos la experiencia. Esas oportunidades también se convierten en momentos críticos y nos van a permitir generar mayor valor para nuestro cliente. Estos Customer Journey se pueden utilizar para diferentes objetivos, por eso hablamos de que hay por lo menos 4 tipos de Journey que podemos elaborar. El más común es ver cuál es el estado actual de lo que está pasando durante ese viaje del cliente o durante esa experiencia del cliente con nuestros productos o nuestros servicios. Pero también nosotros podemos usar la herramienta para identificar o para entender mejor qué es lo que pasa en el cotidiano del cliente. Podemos hacer un journey de su día a día para entender el cliente, digamos, para entender de manera más profunda qué es lo que pasa en la vida del cliente y tal vez de pronto ubicar en qué momento de ese journey, de ese día, está relacionándose con nuestra marca y poder después, en un contexto mucho más amplio, entender cómo nuestra marca juega de manera significativa en un conjunto de experiencias mucho más amplias que tiene el cliente durante su día o durante su semana. También podemos utilizar el journey para elaborar una situación futura, es decir, para elaborar cómo sería el proceso ideal de interacción del cliente con nuestro producto o con nuestro servicio. Y finalmente podemos también usar el journey para tener un plan de servicio, es decir, visualizando de alguna manera un proceso o proyectando las acciones que debería tener nuestro servicio y cómo los diferentes actores o nuestros sistemas o nuestras herramientas o las personas de nuestra organización deben actuar para mejorar en cada una de las etapas de ese journey del cliente. Decíamos hace un momento que esas etapas del journey deben relacionarse o pueden relacionarse con los diferentes momentos del funnel de conversión. Esto es con los momentos de atracción, consideración, conversión, fidelización y evangelización. Vamos a ver brevemente qué significa cada uno de estos elementos. La fase de atracción o descubrimiento es básicamente esa primera etapa que es cuando el cliente descubre nuestro producto o descubre nuestro servicio. En este momento o en esta fase no es tan importante que nosotros le mostremos las características del producto al cliente, sino esencialmente que el cliente se entere que nuestra marca existe, que el cliente se entere que tenemos un producto o un conjunto de productos o servicios que están relacionados con unas necesidades o unos problemas que él está teniendo. Es importante entonces que nosotros identifiquemos cuáles son las tareas o cuáles son los pasos que el cliente va siguiendo en ese momento de atracción y descubrimiento. De pronto, ¿dónde es que el cliente nos encuentra? Si el cliente nos encuentra en la web, si el cliente nos encuentra en nuestra sala de ventas, cómo es que se entera de que nuestra marca existe, si se entera a través de amigos, si se entera a través de conocidos, entonces cómo vamos a intervenir nosotros en estos diferentes canales. En un segundo momento, en una segunda etapa, el cliente va a considerar si nuestro producto le sirve para satisfacer su necesidad. En ese momento, el consumidor está esencialmente pensando en hacer la compra y está contemplando diferentes opciones. Nosotros tenemos que entender también cuáles son esos diferentes pasos que el cliente sigue en la consideración. Por ejemplo, si el cliente quiere cambiar su automóvil y va a buscar en la web
va a tener diferentes opciones de dónde hacer ese cambio, dependiendo si quiere un auto nuevo, un auto usado, y está considerando y quiere, por ejemplo, comparar los precios. Eso implica que nosotros vamos a tener que hacer unas acciones ahí para que el cliente, por ejemplo, pueda encontrar fácilmente los precios de nuestros vehículos y hacer esa comparación de una manera más eficiente. La tercera etapa es la conversión, que es efectivamente cuando el cliente ya toma la decisión y realiza la compra. Aquí también tenemos que identificar cuáles son esas diferentes acciones que sigue el cliente durante ese proceso de compra. Lo típico aquí es, por ejemplo, el pago. Entonces nosotros teníamos que identificar si cuando el cliente está realizando esa acción de pago, nosotros le estamos facilitando, le estamos dando todos los medios posibles para que ese momento del pago sea lo más fácilmente posible. En cuarto lugar, o la cuarta fase de ese funnel, la fidelización. En ese momento vamos a tener acciones que están relacionadas esencialmente con la postventa. Es un cliente que ya nos ha comprado y es un cliente que va a interactuar con nosotros en ese periodo después de la compra. Aquí, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que esas acciones, o cuando el cliente está realizando esas acciones postventa, por ejemplo, el cliente nos compró un electrodoméstico y tiene dudas sobre el uso del electrodoméstico. Le estamos ofreciendo, por ejemplo, al cliente los canales para que se comunique fácilmente con nosotros, sea vía web, sea vía celular, a través de WhatsApp, para comunicarse con nosotros y poder solucionar esas decisiones o poder, solucionar esas inquietudes que tiene, resolverlas y ayudarle a que ese proceso postventa sea mejor. Y finalmente está la etapa de evangelización o de defensa, cuando el cliente ya ha consumido nuestro producto, cuando el cliente ya se ha relacionado con nuestro producto, nuestro servicio, lo satisfacen. Es un cliente que empieza a recomendar nuestra marca a sus amigos y conocidos, y eso tiene un impacto muy importante en la imagen de nuestra empresa y también va a ayudarnos a mejorar nuestras ventas y a atraer nuevos clientes. En esa fase el cliente sigue en interacción con nosotros y básicamente lo que queremos aquí es identificar cuáles son esos momentos, cuáles son esas acciones y cuáles son esos puntos de contacto que existen mientras el cliente está en ese proceso de evangelización y defensa de nuestra marca. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos optimizar? ¿Cómo le podemos agregar valor a un cliente que está siendo fiel, a un cliente que nos está promocionando en el mercado? Aquí tenemos el template del Customer Journey, entonces vamos a ver lo que tenemos que mapear. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es mapear esos puntos de contacto, entender si esos puntos de contacto son con sistemas, son con herramientas, son con personas. Y luego vamos a identificar dentro de esos puntos de contacto cuáles son puntos de dolor, es decir, cuáles le generan inconvenientes al cliente, cuáles son oportunidades donde podemos nosotros hacer mejoras aunque no sean puntos de dolor, y cuáles son las diferentes emociones que están generando. Normalmente en un punto de dolor vamos a tener emociones negativas, en una oportunidad de pronto vamos a tener una emoción positiva, vamos a tener una emoción neutra. Entonces vamos a identificar, esto es una forma, digamos, visual de entender qué está pasando, el estado de ánimo por el cual está pasando el cliente en un determinado momento. Obviamente el primer paso aquí es entender cuál es el proceso, mapear cuáles son esas actividades y luego llenar todos estos otros estas otras dimensiones o componentes del template. ¿Cuáles podrían ser las principales recomendaciones que haríamos para construir este journey? Desde la punta del iceberg tenemos esencialmente tres elementos que quisiéramos recomendar cuando están elaborando esta herramienta. El primero es focalizarse en cuál es el target que debemos mapear. No todos nuestros clientes son iguales, no todos nuestros clientes tienen el mismo perfil. Eso quiere decir que antes de iniciar ese mapa del recorrido del cliente tenemos que tener claro cuál es el perfil de cliente que queremos mapear, cuál es el cliente más importante, cuál es nuestro cliente tipo. Vamos a decir que cuál es nuestro cliente más representativo. Cuando nosotros logramos escoger bien el cliente, vamos a tener una probabilidad de tener un journey que nos va a permitir mejorar, que nos va a permitir entender a la mayor parte de nuestros clientes, por decirlo de alguna manera. El segundo punto es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque durante ese viaje del cliente, durante esos diferentes momentos de interacción del cliente con nuestra marca, con nuestros productos, con nuestros servicios, hay diferentes personas de la organización que van a intervenir.
Entonces, por ejemplo, si el cliente se acerca a nuestro punto de venta, va a haber una persona que lo va a recibir. Ahí hay una interacción, que puede ser alguien, por ejemplo, de la parte de ventas. En otro momento, el cliente de pronto va a realizar su pago cuando ya está en el momento de conversión. Va a interactuar, por ejemplo, con la persona que está en la caja, o si está realizando un pago en línea, va a interactuar con el sistema de pagos que tenemos implementado en nuestra empresa. Si el cliente tiene necesidad de un servicio postventa, va a interactuar con nuestro equipo de servicio al cliente. Entonces, en ese diseño tienen que participar las personas que están relacionadas con diferentes procesos. ¿Para qué? Para que tengamos una visión global de lo que está pasando en la organización y para que podamos intervenir el proceso en su totalidad y comprenderlo en su totalidad. El tercer punto que quisiéramos resaltar es el de mantener el proceso simple. También a veces tenemos la tendencia a tratar de mapear en detalle todo lo que está pasando, cada pequeña acción, cada pequeño paso que el cliente está desarrollando en nuestro negocio. Esto se puede volver una locura también, puede ser demasiado excesivo si nos vamos al detalle. Entonces hay que tratar de mantener el mapa lo más simple posible. Entonces, si tenemos 5 etapas en el funnel, la idea es que mapeemos máximo unas 3 acciones en cada una de esas etapas, que no nos vayamos a los pequeños detalles, porque eso nos va a desenfocar de lo que realmente es importante. Entonces, mantenerlo simple, enfocarnos en qué es lo principal, en qué es lo crítico de todo el proceso. Bueno, y finalmente una idea que quisiéramos dejar sobre este tema de Customer Journey, y es que en lugar de centrarnos en la competencia, nos enfoquemos en el cliente. Eh, Uno de los elementos centrales del Customer Journey es que nos permite mejorar la experiencia del cliente. Y finalmente, los negocios modernos, las empresas modernas se tratan de esto, se tratan de entender cuál es la experiencia que está teniendo el cliente con nuestra marca, con nuestro producto o servicio, y desarrollar los mecanismos para mejorar esa experiencia. Entonces, en vez de estar pensando en qué es lo que está haciendo el competidor, que está muy bien, tratemos de ver también qué es lo que estamos haciendo nosotros y cuál es la experiencia que está teniendo el cliente con nosotros para hacerla lo más memorable posible. Muchas gracias. Si este contenido les está pareciendo interesante, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, y si quieren donar para nuestro canal y para que podamos seguir desarrollando este material, lo pueden hacer también a través de los mecanismos de nuestro canal. Muchas gracias.